Vamos abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 5, toca hoy. Habíamos estudiado el miércoles pasado el capítulo número 4. Ya habíamos hecho una especie de introducción a estos dos capítulos, 4 y 5, y nos habíamos encontrado con un escenario bastante complicado. Habíamos hablado de que a Juan se lo invitaba a subir al cielo en una puerta abierta, se le presentaba en una visión. Él dice que él estaba en el Espíritu y que en el cielo ve una puerta abierta que lo llama. Dice Juan que al instante estaba en el cielo y que veía un escenario, un trono establecido en el cielo, dice la palabra, y sobre ese trono va describiendo un escenario de gran gloria, de gran esplendor. Lo empieza describiendo como que el trono tiene aspecto de piedras preciosas y lo describe con muchas luces y destellos, y después va describiendo diferentes elementos que están componiendo la escena desde el trono cada vez hacia afuera, hacia un poquito más. ¿Se acuerdan los componentes que habíamos dicho? A modo de repaso vamos a ver algunos. Esta diapositiva ya la habíamos visto el miércoles pasado. Habíamos dicho que el panorama, el escenario que describe Juan de lo que ve, está compuesto por 7 esferas, 7 círculos, podríamos decir. Primero, todo lo creado, ve el trono establecido en el cielo. Más adentro ve a muchos ángeles, dice que son millones de millones. Un poco más adentro los 24 ancianos y sus tronos, más adentro los 4 seres vivientes, que ya lo estuvimos estudiando el miércoles pasado, y lo que rodea el trono propiamente dicho, un arcoíris esmeralda, y los aspectos del que está sentado en el trono, que dice que tiene aspecto de jaspe y cornalina. Estos elementos ya los estuvimos estudiando en detalle los 2 miércoles pasados. Cuando vemos el capítulo 4, que fue el que estudiamos ya, vemos que se presenta al Padre y una adoración en torno al Padre como creador. Si analizamos detenidamente el capítulo 4, dice el versículo 8, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y dice el versículo 11, cerrando el capítulo 4, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? ¿Alguien lo tiene? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿A quién le están hablando? ¿A quién le están dando esta gloria, esta honra? Sí, ¿a qué persona de la Trinidad? Todavía no. No apareció en escena todavía. Le están dando gloria al que está sentado en el trono, que era el Padre. ¿Sí? Hoy entra en escena el Señor Jesucristo. En el capítulo número 5, en este mismo escenario, fíjense que el capítulo 4 terminaba diciendo eso. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Adorando al Padre, a Dios, al Dios creador. En este capítulo 5, la adoración va dirigida al Dios redentor. Son prácticamente 2 tipos de creaciones, por decirlo así. Una creación original, que fue corrompida por el pecado, y una creación luego, unas cosas nuevas, lo que dice el Señor, hago cosas nuevas, cuando restaura su creación original. Tenemos una creación primera, propiamente dicha, y una restauración de las cosas. Entonces tenemos estos
dos pantallazos, estos dos formas de adoración de Dios. En el capítulo 5 entonces vamos a entrar de lleno. Versículo 1, creo que estaba atrás, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ese sería el Padre, que lo veníamos leyendo hasta ahora, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Cuando ustedes, y cuando yo de hecho leía un libro, yo me imaginaba un libro con tapas. En ese entonces estaba acostumbrado a que cuando se mencionaba la palabra libro eran rollos, ¿sí? Pergaminos. Entonces sería una especie de pergamino enrollado, rollo sería la traducción que lo describiría mejor. Dice, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vamos a pasarla, esta ya la vimos, la que está más adelante, fíjense, el rollo sellado. Esta es una imagen que lo esquematiza un poco, ¿sí? Vemos que es un escrito enrollado, el rollo es lo que decíamos, que era de pergamino, de algún tipo de otro elemento, sellado. ¿Qué significa? Que tenía diferentes sellos que impedían que el libro se abriera fácilmente. Eran como cierres que se le daban al rollo. Este era el versículo que leíamos. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. La vez pasada también hicimos la comparación de la revelación que había en Apocalipsis 4 con Ezequiel. Cuando hablábamos de los seres vivientes, la profecía de Ezequiel también nos menciona y da algo muy similar a lo que se menciona en el capítulo 4 de Apocalipsis. En este caso también tenemos una similitud con Ezequiel, ahora en el capítulo 2. Ezequiel dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Apocalipsis no nos dice qué hay en el rollo. Lo que podemos hacer son suposiciones. No se nos habla del contenido del texto que está contenido en este rollo. Solamente se nos dice que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y ahora vamos a leer que Jesús, el Cordero, dice la Biblia, toma ese rollo. Más adelante, cuando sigamos viendo Apocalipsis, vamos a ver que a medida que cada uno de estos sellos se abre, se van desencadenando hechos que tienen que ver con los propósitos de Dios con el mundo. Más específicamente con sus juicios sobre el final de los tiempos. Eso nos podría dar una idea de lo que contiene el rollo. ¿Sí? Cuando nosotros lo vemos en ese contexto de que a medida que se va abriendo uno, pasa tal cosa, después se abre el otro, pasa otra tal cosa, no sería una imagen exactamente así como la que estamos viendo. No serían 7 sellos que encierran la totalidad del libro, sino un sello que encierra una sección del rollo, el otro más interno que encierra la siguiente. Sería una especie de este tipo. No encontré nada gráfico como para ponerlo que sea fácil de interpretarlo, pero existían este tipo de rollos que encerraban partes del libro, no el libro en su totalidad. Entonces sería una especie de esto. Ezequiel nos dice, había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Qué son los ayes en este caso? ¿Ok? Sí, los sufrimientos, las exclamaciones de lamento, el ay. ¿Y cuántas veces lo vamos a leer ahora en el Apocalipsis? Ay de los juicios que vienen. Este es el rollo entonces que se presenta en este escenario. Seguimos leyendo y dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Cuando leemos ángel fuerte, esta descripción de ángel fuerte la encontramos solo 2 veces en Apocalipsis. Muchos estudiosos piensan que en este momento, este ángel fuerte sería el ángel Gabriel. La Biblia no nos los dice específicamente, pero vamos a ver que es un ángel fuerte
que noten que no es lo suficientemente fuerte o digno como para abrir esos sellos. Solamente lo que hace es clamar con gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Ahora, esto pareciera contradictorio. ¿Cómo es que no podían mirar el libro si Juan lo está escribiendo? El original, cuando se refiere a ni aún mirarlo, está hablando de primero abrirlo y después leerlo. ¿Sí? Se está refiriendo a eso. Ni aún mirarlo sería, una vez abierto, poder leerlo, poder declarar lo que el rollo contiene. Y Juan dice que lloraba mucho, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Vemos a Juan llorando. A ver, si este libro contiene los juicios de Dios, la ira venidera, podríamos decir, y tantas lamentaciones y ayes, ¿por qué Juan estaría llorando? Porque no se puede abrir ni leer. ¿Alguna idea? ¿Cómo? Sí, sería una idea, pero si no lo hubiera, mejor o no. Sí. Claro, porque empezar a abrirlo y empezar a leerlo significaría el juicio final. Pero entonces, ¿por qué Juan llora? ¿A alguien se le ocurre algo? Muy bien, va por ahí. La idea es la siguiente. Si el rollo contiene el propósito de Dios para el mundo, para la historia, el propósito de Dios no es condenar al mundo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Yo vine para qué? Para salvar al mundo, no para condenarlo. El libro, el propósito que está escrito en este libro es salvar, proteger al pueblo de Dios, hacerlos herederos de las riquezas de Dios, hacernos copartícipes del reino, hacernos reinar, darnos un sacerdocio, como lo que hemos estado viendo. Cada vez que en cada una de las cartas a las 7 iglesias decía el que venciere, todas esas promesas, ese es el propósito de Dios para el mundo, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Podemos leer, pasamos del final al principio, Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 se nos narra la desobediencia del hombre. Dice, bueno, la historia ya es bastante conocida, no la voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero vamos a empezar a leer desde el versículo 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Notemos la escena. Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Dice el versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Cuál era el propósito de Dios teniendo al hombre en ese huerto? Compartir con él. Hacer que el hombre sea participante de todas las bondades de Dios en ese huerto perfecto que hizo para él. Compartir con él una comunión tan íntima, compartir la vida, compartir todo lo que significaba la perfección de Dios en una intimidad, en una comunión tan fuerte que Dios tendría la libertad de pasearse en el huerto y tener una conversación con el hombre. Dice el versículo, ¿dónde nos quedamos? En el 10. Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Saben? Tan pronto como empezó, así tendría que haber terminado la historia de la humanidad. Dios, en toda su autoridad y en su santidad, podría en este momento haber barrido y dicho: acá no pasó nada, esto no va conmigo, se terminó, y dándole al hombre lo que le correspondía, que era la muerte por su pecado. Sin embargo, leemos en el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este versículo lo hemos compartido muchas veces. Está hablando de la descendencia. Simiente es descendencia, de la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Dice: esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar, la serpiente a la simiente de la mujer, a la descendencia de la mujer. Estaba profetizando ya Cristo. El calcañar son los talones, la zona donde Cristo recibió los clavos. Entonces, tan pronto como en la creación del hombre, Dios crea al hombre con un propósito, que es tener comunión con Él y compartir todas sus riquezas con Él, en una esfera de intimidad muy grande, tanto de charlar así como personas cercanas, y el hombre se equivoca y cede el trono que Dios le había otorgado al diablo. Dios ya pone en marcha el plan de salvación. El Dios creador de Apocalipsis 4 pone en ejecución el Dios redentor de Apocalipsis 5. Y ese rollo se empieza a escribir. El plan de Dios para salvar al mundo y para remediar el pecado que nosotros cometimos está contenido en ese rollo. Y ese rollo es de salvación para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Pero para el que no, ¿qué dice Jesús? La palabra que os he hablado os juzga. Ella será quien juzgue. Esa sería la raíz del motivo por el que lloraba Juan. Juan lloraba porque no había nadie que pudiera efectuar los propósitos de Dios. Si vemos al rollo como los propósitos de Dios para la humanidad, de salvarlos y de todo esto, no había nadie digno de salvarnos, de poner en protección al pueblo escogido de Dios, de santificar a su iglesia, de glorificarla, de llevarla al cielo. No había nadie digno de poner en alto el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ese era lo que estaba contenido en el libro. De que si no se hubiera abierto, si no hubiera habido nadie abierto, ¿qué hubiera pasado? El pecado seguiría reinando, la maldad seguiría estando sin límites. ¿Y la salvación para los justos? ¿Y el castigo para los malhechores, para los pecadores, para los que sin piedad cometen pecado y contaminan el mundo? ¿Y la justicia de Dios dónde hubiera quedado? Por eso lloraba Juan, porque no podía llevarse a fin el propósito de Dios para la humanidad. Eso conllevaba justamente los juicios y la ira de Dios, pero ese no era el propósito de Dios, esa era la consecuencia de lo que el hombre mismo se buscó. Seguimos un poquito más. Salmo 110, fíjense lo que dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto está por suceder. Entonces, que el rollo no fuera abierto significaría que esto no sería llevado a cabo. Y sigue diciendo el Salmo: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres.
quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Esto es consecuencia del pecado. Lamentablemente esto es consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte irremediablemente. Isaías dice, hablando de los propósitos del mundo, dice de Dios para el mundo: y castigaré el mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Ya lo está diciendo Dios, esto es lo que espera para el futuro, estos son mis planes. Y podemos leer también: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Tenemos un Dios soberano, poderoso y santo, descrito completamente en el capítulo 4. Y en el capítulo 5, además de eso, compasivo con todos aquellos que lo reconocieron como Señor. Tenemos entrada al cielo, tenemos acceso al trono de la gracia. No hay nada que se nos impida, con un corazón sincero, de querer llegar al Padre. Podemos llegar tan cerca como queramos. Juan, el escritor de este libro, estaba recostado generalmente sobre Jesús. Fíjense qué tan cerca podía llegar, y Jesús no se lo impedía. Pero esto es por medio del Señor Jesús. Sigue diciendo Apocalipsis: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Se encontró uno. El león de la tribu de Judá. ¿De dónde viene esa frase? Cuando leemos Génesis, la profecía que hay en Génesis capítulo 49, cuando Jacob empieza a profetizar sobre cada uno de sus hijos, sus 12 hijos, y empieza a decir lo que le espera a cada uno y las características que va a desarrollar cada una de las tribus, cuando menciona a Judá dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo está hablando del Mesías, el enviado. Es la primera profecía que tenemos acerca de que el Mesías venía de la rama de Judá. Entonces de ahí viene cachorro de león Judá, haciendo referencia al Mesías, el león de la tribu de Judá. Habíamos visto esta diapositiva también ya cuando vimos la presentación de Jesús en la visión, la primera visión de Juan acerca de Jesús. Y habíamos dicho que su voz era como de estruendo de muchas aguas, y habíamos mencionado algunos versículos para simbolizar esta voz. En Amós dice: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Oseas dice: en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Acá sería un poco en favor de, pero también la imagen de león también va en juicio. Isaías dice: contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Oseas también dice: porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Y Lamentaciones dice: fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. La imagen de un león, haciendo referencia a Jesús, lo hace alguien temible, alguien majestuoso pero temible, alguien con mucho poder, alguien que no tiene temor, que camina sin temor alguno, porque él mismo es fuerte. Esa es la imagen de un león, alguien fuerte. Dice que Juan miró
y vi que en medio del trono, de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. ¿Cómo? Si el anciano le dice, aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Juan mira, supongo que después de llorado, como buscando dónde está ese león y qué ve. Un cordero como inmolado. A ver, si dijimos que un león es símbolo de fuerza, de poder, de autoridad, de majestuosidad, ¿pero un cordero como inmolado es lo mismo? Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cordero como inmolado. El original dice degollado. ¿Habrá visto un corderito así? No lo sé. Seguramente, bueno, con el simbolismo de los ojos y los cuernos no creo que sea exactamente así, pero la referencia que podemos sacar de esta imagen es de debilidad, como de sencillo, de pobrecito. De hecho, la palabra que usa en el original no es cordero, sino corderito. Dice Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Gracias al Señor que se presenta en esta escena como cordero y no como león. ¿Y por qué lo digo? Porque al presentarse como cordero y al recibir el rollo como cordero con las marcas de su sacrificio, nos está redimiendo, nos está haciendo de mediador con el Padre, nos está eximiendo por Él mismo, poniéndose Él mismo ante los juicios para que nosotros no seamos consumidos por la ira de Dios. Si se hubiese presentado como león en toda su potencia y santidad, no sé qué hubiera pasado con nosotros. Es como decíamos en Génesis, nos podría haber barrido en el mismo momento. Pero Él, aunque es majestuoso, rey y digno de toda adoración, se presenta así. Si ustedes fueran a un reconocimiento, que lo van a reconocer por algo bien que hicieron o por quienes son, ¿cómo se presentarían? De la mejor forma posible, con un lindo saco, como haciendo honor al mismo honor que van a recibir, ¿sí? Y Jesús en este momento, en vez de presentarse como león, se presenta, prefiere omitir la majestad que le corresponde y presentarse para beneficiarnos a nosotros. Lo mismo que hizo cuando tomó forma de hombre. Menospreció la forma de Dios en ese momento, su infinita potencia, para hacerse hombre, humillarse hasta hacerse hombre, y no solamente hasta ser hombre, sino hasta ser siervo, más bajo todavía. Y esta misma forma es la que va a tomar en ese escenario celestial de suprema gloria, para que nosotros, al abrirse el libro, no seamos consumidos. Cordero y león. Efesios 4 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La mejor forma de ver cordero y león, las dos facetas de Jesús es en la cruz. En la cruz fue sacrificado como cordero, en el sentido de decir, él enmudeció, fue sumiso y sufrió la cruz en silencio. Pero podemos decir que fue león, porque derrotó al que quería parecerse a un león. Llevó cautiva la cautividad, derrotó al diablo, le pisó la cabeza, como podríamos decir en Génesis, destruyó sus planes. En la cruz, Jesús, como un león, venció la muerte, venció al diablo y venció todo lo que nos condenaba. Primera Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un ejemplo que quiero leerles,
para ejemplificar aún más esta escena. Vayamos a Juan capítulo 8. Creo que lo tengo escrito, ¿verdad? Sí, lo tengo escrito. Lo leemos de acá por cuestión de tiempo. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Fíjense en qué situación lo ponían al Señor. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pongámonos en perspectiva. La ley mandaba que esta mujer sea apedreada. Y la ley fue establecida por Dios. Por eso es que se lo tentaba a Jesús, porque se lo ponía en una situación difícil de salir. La mujer merecía morir por sus pecados. La Biblia es clara cuando dice que la paga del pecado es muerte. Cualquiera que pecare, sea cualquiera el pecado, no solamente este, cualquier pecado merece nuestra muerte. Entonces a Jesús se le ponía en un aprieto entre comillas, porque él salió victorioso de esta situación y veamos cómo. Dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Había un juicio contra esta mujer. Y alguien debía abrir el juicio contra la mujer. Lo mismo representa el rollo que estamos estudiando. Es un juicio de Dios para con el mundo. Y alguien debía abrir ese rollo para llevar a cabo los propósitos de Dios. Entonces se lo pone a Jesús y le dice, ¿qué hacemos con esta mujer? Y Jesús le dice, bueno, si alguno de ustedes es digno de tomar el juicio en sus manos y de abrir los sellos, adelante. ¿Y qué pasó? Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuál es la diferencia con el pasaje de Apocalipsis? Tenemos un juicio que solamente puede ser desencadenado por alguien digno. Pero la diferencia está en el tiempo. Este momento es de gracia. Cualquiera que se acerque a Jesús arrepentido por sus pecados, puede hacerlo y no ser condenado por Jesús, sino todo lo contrario, llevar adelante el plan de Dios para cada persona. Que Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. Ese es el plan de Dios para cada persona, para que una vida pueda sentirse plena, realizada completamente en la vida real, que es Jesús mismo. Sin embargo, en Apocalipsis, cuando se termine el periodo de la gracia, ahí ya no va a haber peros. Se van a desatar los juicios. Jesús va a abrir el libro para salvarnos. Y el que no haya reconocido a Jesús como su Señor, se va a perder la salvación, se va a perder las bendiciones. Seguimos leyendo, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Notemos el motivo de la alabanza. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Se adora a Dios como a Dios Redentor. Esa es la diferencia que veíamos con el capítulo 4. Dios Creador, ahora Dios Redentor. Dios poniendo su vida por la humanidad.
creando un plan perfecto para restaurar las cosas como habían sido al principio, en el huerto del Edén, donde había una comunión íntima con el hombre, entre hombre y Dios. Dios quiere restaurar eso. En medio está el pecado. Las personas que se arrepienten lo van a encontrar a Él y se pueden acercar tanto como quieran. Pero hay un plazo, un punto límite. Cuando el Señor venga y ponga fin al periodo de la gracia, donde ya sea tarde, la Biblia dice, buscad a Jehová ahora que está cercano, ahora que puede ser hallado, en Isaías. Tenemos la enorme tarea y el enorme privilegio de anunciar este mensaje de salvación. No es para que el mundo se condene, sino para que sea salvo por este Cordero inmolado que dio su vida para llevar a cabo un plan de salvación para el hombre. Pero seamos conscientes de que hay un plazo y vivamos conforme a esto. A ver, lo podemos decir como motivo de predicación. Prediquemos que hay un plazo para que no se pierdan las personas, pero también tiene una gran responsabilidad personal. Eso es una realidad. Y no podemos vivir una vida libre de pecados, haciendo de cuenta que no pasa nada, que el Cordero nos perdona todo. Porque si recordamos el escenario del que estamos hablando de un escenario de enorme santidad, donde el trono está protegido por los 4 seres vivientes, los querubines, que son protectores de la santidad de Jehová. Cantábamos una canción recién que describía muy bien el escenario. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal. Digno es el Cordero. No solo lo digamos con nuestras palabras, sino que nuestro corazón, la disposición de nuestro corazón y nuestra vida sea de olor fragante al Señor. No seamos como un metal que suena feo, como dice 1 Corintios, sino que seamos de verdadera adoración al Señor. Los que adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Nuestra vida tiene que estar con esto en mente. Esto es algo muy terrible, es a donde va nuestra vida. Cuando la Biblia dice, fijen sus ojos en Cristo, está diciendo, fijen sus ojos en el que es digno de todo esto, en el que va a ser reconocido. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos distraemos enormemente fácil. A ver, estudiando esto, espero que el Señor y que el Espíritu genere una inquietud en nosotros, de decir, esto es serio, y de darle la oportunidad al Espíritu Santo de que nos revele cada día un poquito más a Jesús. Muchas personas recuerdan a Jesús por su sacrificio y lo recuerdan con una cierta tristeza, lo recuerdan como muerto, como crucificado, y ahí se terminó. Hacen una adoración muy solemne, fúnebre, pero muy solemne. Pero acá se le está dando gloria. Estalla el cielo en adoración y en alegría, porque el Cordero es digno de tomar el libro y llevar a cabo los propósitos de Dios. Que Dios bendiga a su Señor. ¿Cuántos podían abrir el libro? Ninguno.